Llave en mano. Narrativas en concreto. Una iniciativa del Premio Obra CEMEX. Llave en mano. La segunda temporada de Llave en Mano apunta a lo público, al aire libre y al valor social. Nos preguntamos si el adentro se ha transformado en un refugio ante la inclemencia urbana, por la amenaza de lo que sucede afuera. ¿En dónde quedó ese afuera común y reconocido por todos y para todos? ¿Cómo reescribir el contrato social que promueve convivencia y encuentro? Ahora, esa posibilidad implica cierto temor, y a pesar de ello, ahí es en donde podemos actuar. Nos agarramos del pasamanos para encontrar los momentos en que abrimos una puerta y así se cuela lo de afuera estando adentro. Identificamos las transiciones para entrar o salir, patios, pasillos, terrazas, plazas, vestíbulos y demás infraestructuras e intenciones que congregan y liberan. Así se pensó la vecindad y así lo recuperó el multifamiliar, antes de encerrarnos por la densidad. Pero entonces, ¿cuándo dejamos de voltear hacia el exterior estando afuera? Mientras los aforos reducidos, el distanciamiento social y las medidas de higiene han sido acciones reactivas, a largo plazo, nuestros espacios habitados deberán modificar su estructura con respecto a nuestra percepción del aire libre. ¿Qué pasa cuando analizamos el espacio exterior compartido? Y sobre todo, ¿cómo aseguramos lo sostenible de la construcción para adaptarnos sin postergar un cambio de actitud? En agosto de este año, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que representa el estado de la ciencia más completo y concluyente sobre la crisis climática, informó, nuevamente, que el calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra, y muchos de los cambios se vuelven irreversibles. La dependencia de la sociedad por los combustibles fósiles es la razón por la que el planeta ya se ha calentado 1.2 grados centígrados. Todo a través de la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. El calentamiento está ocurriendo incluso más rápido de lo que los científicos pensaban anteriormente. Las proyecciones más recientes nos indican que alcanzaremos o superaremos los 1.5 grados dentro de las próximas décadas o dos. Un umbral clave que los científicos dicen que es fundamental mantenerse por debajo. La única forma de detener el calentamiento es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo explica Arturo Gaitán, líder de Vertua para el segmento de constructores de CEMEX México. CEMEX tiene un modelo corporativo global de sostenibilidad que está fundado en 4 ejes principales, que son los ejes económicos, ambiental, social y de gobernanza. En el tema del eje ambiental, tenemos dentro de muchas acciones, en particular la reducción de emisiones de CO2 de nuestra operación y de nuestros productos, y también un tema fundamental que está enfocado hacia el cuidado del aire y del agua. Dentro de los objetivos y las ambiciones que CEMEX se ha planteado para los próximos años, se estableció el objetivo 2030, que establece un 40% de reducción de emisiones netas de CO2 en nuestros productos de cemento a nivel global. En Europa se tiene un objetivo del 55% de reducción al mismo año. En nuestra ambición al 2050 es la de ofrecer concreto con 0 emisiones netas de CO2 en todos nuestros productos y en todas nuestras geografías. Con todo esto, hemos desplegado ya una serie de actividades, de proyectos, de estrategias y de inversiones en todos nuestros negocios para poder alcanzar estos objetivos y estas ambiciones. Recientemente hemos lanzado a nivel global una marca de cementos y concretos llamada Vertua. Vertua fue lanzada inicialmente hace 2 años en CEMEX en Francia y posteriormente tuvo su lanzamiento en CEMEX Reino Unido a principios del 2020. Después de su implementación de manera exitosa en estos 2 países, se hizo un lanzamiento global a finales del 2020, en donde se empezó a tener disponibilidad en mercados como en México, Colombia, Alemania, y recientemente se han estado incorporando otras latitudes como lo es Estados Unidos, Centroamérica, Polonia, España, Emiratos Árabes. ¿Cuál es la razón de ser de Vertua?
Berto atiende un tema muy específico del cambio climático, como un fenómeno que hoy día nos preocupa y como un desafío que tenemos globalmente, no solo las empresas, sino la sociedad como tal. ¿Cómo funciona el tema del cambio climático y por qué Berto lo atiende? Bueno, dentro del ciclo del carbono que existe en el planeta, es decir, toda la actividad que existe emite dióxido de carbono, entre otros muchos gases también. Pero la actividad, digamos, natural de la vegetación, el suelo, inclusive los océanos, también absorben este CO2. Y no es que el CO2 sea un elemento dañino, o sea, el CO2 está presente en todas partes, ¿no? Con la actividad industrial, con la quema de combustibles fósiles para la creación de productos, de energía, el uso que estamos dando al suelo por el desarrollo de ciudades, todo esto también emite CO2, solamente que esta actividad humana generalmente no está absorbiendo ese CO2 que emite. Y entonces dentro del ciclo del carbono existe ya un superávit de CO2 que existe en nuestra atmósfera, en el aire. Y desde finales de la revolución industrial se ha visto que la concentración de dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera ha estado aumentando. Es decir, durante siglos, durante cientos de años, la concentración del CO2 estaba alrededor de las 280 partes por millón. Y a partir de la fecha que les comento de la revolución industrial hasta ahorita, esa cifra ya ha llegado a las 440 partes por millón. Y esto es lo que justamente está generando el calentamiento global. Si nosotros pudiéramos hacer una analogía con respecto a un invernadero, pues esta concentración del dióxido de carbono está funcionando como el vidrio de un invernadero. Está impidiendo que toda esa temperatura se pueda disipar hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, esto es lo que está generando principalmente el calentamiento global. Y justamente todos estos reportes indican que si la Tierra llega a un incremento de los 2 grados Celsius, vamos a tener consecuencias irreparables. Es decir, estas consecuencias se están dando en temperaturas mucho más cálidas, más extremas. Los días que tenemos de máximas temperaturas en diferentes ciudades van a ser más, o los días de menores temperaturas en nuestras ciudades también van a ser más días que tengamos temperaturas extremas. El tema del derretimiento de los glaciares, incremento del nivel del mar, las tormentas, las olas de calor, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que está generando el aumento de la temperatura en el planeta. Si nosotros reducimos las emisiones de CO2 en un 45% al 2030 y en un 100% al 2050, es la manera que tenemos de limitar ese incremento de temperatura en el planeta. Es decir, nosotros tenemos que reducir las emisiones para que esa temperatura no rebase el 1.5 grados centígrados, que es lo que estamos poniendo como límite para tener todavía los recursos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y entonces, esta problemática es la que busca atender Berto. Berto es la línea de cementos y concretos que reducen las emisiones de dióxido de carbono con respecto a un cemento o un concreto convencional o de referencia. Estos cementos y estos concretos están diseñados para tener el mismo desempeño. El concreto está formado de cemento, de agregados, de agua y de aditivos. Y nosotros llevamos varios años, más de una década, me atrevería a decir que más de 2 décadas, trabajando mucho en investigación, en tecnología, para poder modificar los procesos productivos que nos lleven a reducir justamente esas emisiones. En particular, en la fabricación del cemento, hemos estado impulsando la sustitución del combustible fósil por combustibles alternos. Es decir, la quema de petróleo, la quema de combustibles derivados del petróleo por combustibles como la basura
de las ciudades, lo que le llamamos nosotros el FIRSU, que es la fracción inorgánica de los residuos sólidos urbanos, llantas de desecho, aceites de desecho y otros combustibles que pudiéramos nosotros reemplazar por los combustibles fósiles, ¿no? Esto ya marca una gran reducción de emisiones de CO2 en la forma en cómo fabricamos los cementos. Adicional, la investigación también que hemos estado haciendo por años nos ha llevado a poder sustituir y reemplazar materia prima dentro de la fabricación del cemento para poder también reemplazar aquella que nos genera más emisión de CO2 por alguna que nos genera menos emisión. La industria de la construcción es una industria clave. Se dice que la construcción y la operación de los edificios, es decir, el uso de las construcciones, demanda el 35% de energía total que se produce, pero también son los contribuyentes del 38% de las emisiones de CO2 en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta. Entonces, creemos que estas soluciones, poniéndolas en manos de quien construye, de quien usa las edificaciones, puede marcar un gran cambio, ¿no? Así como la inminente respuesta a la crisis climática con el uso de materiales sostenibles como prioridad, la industria de la construcción requiere nuevas formas de planeación. Ulises Treviño, fundador de Bioconstrucción y Energía Alternativa, explica el importante rol que juega el sector en este fenómeno para identificar las necesidades impostergables. Podemos decir que dentro de todos los sectores, de todas las industrias a nivel global, el sector de la edificación es el que presenta la mayor oportunidad para lograr los cambios más positivos en el menor tiempo y al menor costo de cualquier otra industria. A cualquier otro sector le costaría más trabajo, más dinero y más tiempo generar cambios sustantivos en el combate del cambio climático. Lo que queremos es combinar y aprovechar lo que tenemos a la mano disponible en tecnología, en información, y bueno, iniciar esta ruta hacia los edificios y ciudades inteligentes, pero que estén enfocados en proveer una mejor calidad de vida, teniendo consideración del entorno natural. Digamos, las emisiones relacionadas con la extracción de las materias primas, la fabricación de los materiales propios de construcción, e incluyendo la propia energía necesaria para su habilitado, digamos, en una construcción propiamente. Esa es, digamos, la energía incorporada. Y ahorita vamos a hablar cómo podemos optimizar. Y la otra es la energía operativa, es decir, ese material ya estando dispuesto correctamente en el edificio, necesita mantenimiento o puede tener una función, digamos, de aislamiento térmico en la cual va a estar relacionada con el consumo energético del edificio. Y creo que este concepto de análisis de ciclo de vida va a permear muy pronto en la toma de decisiones de los proyectistas, de los diseñadores, que van a entender que efectivamente se trata de una película completa donde habitualmente nos enfocamos en algunos segmentos, digamos, de la visión y de la utilización del producto, pero lo interesante es desde el inicio proyectar cuál va a ser esa vida útil, dónde van a estar los hitos o los puntos de inflexión, repito, en la etapa de diseño o en la etapa funcional, y hacer este cálculo de esa huella ambiental en todo el ciclo de vida y hacer diferentes ejercicios de cómo reducir por diseño o por aplicación la huella ecológica desde la etapa conceptual. La pandemia realmente nos ha dado un vuelco en muchos conceptos, muchos preceptos, al igual que muchas otras industrias, ha sido un acelerador de procesos o un catalizador de ideas. Yo siento que con todos los perjuicios y afectaciones que tristemente nos ha traído la pandemia, de una manera colateral aceleró también
ciertos procesos en el mercado. Y en ese sentido podemos destacar la intención, un mayor apetito por temas sostenibles. Nos vimos afectados como seres humanos y empezamos a entender nuestra vinculación tan delicada y relevante con el entorno construido. Ahora no solamente hablamos de sostenibilidad, sino que queremos agregar con un peso específico igualmente trascendente los elementos que ya mencionamos, de salud y productividad, de resiliencia y equidad. Elementos que de alguna manera previamente los entendíamos quizá como sinónimos de la sostenibilidad y en realidad tienen un peso específico bien importante y un tratamiento individual que debemos atender. Al poner en un crisol todos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que cuando diseñemos, construyamos y operemos edificios, lo vamos a hacer bajo un tamiz y bajo un criterio muy diferente, seguramente. Imaginemos entonces que el sector de edificación no solamente es uno que va a estar exigiendo y afectando y presionando los recursos naturales y la calidad de vida, sino al contrario, la va a estar promoviendo a través de edificaciones vivas que tienen un efecto positivo en el entorno y en las personas. Y ese es el objetivo último que buscamos para los próximos años. Podríamos pensar que la conciencia urbana es secundaria ante la crisis humanitaria que sigue latente, pero tal vez sea momento de rehabilitar la preexistencia desde otro binomio. Durante 1 año y medio, los habitantes de este planeta hemos puesto en práctica nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. La pandemia a la que nos enfrentamos nos ha dejado claro que existe un amplio espacio de incertidumbre donde muchas situaciones son posibles entre aquello que planeamos y la posibilidad de ponerlo en marcha. Hemos vivido una etapa de ajustes y replanteamientos en nuestra manera de habitar, misma que ha repercutido directamente en la forma en que utilizamos el espacio. El día de hoy, sin darnos cuenta, pero también como una consecuencia obvia de la pandemia, buscamos más que nunca estar en espacios abiertos. Esta situación plantea una oportunidad sin precedentes para pensar sobre el espacio público, sus enormes cualidades y los defectos en su diseño que, de alguna manera, por lo menos en nuestro país, han provocado que la gran mayoría de ellos hayan quedado relegados y en desuso. Hoy nos percatamos de que aquellos sitios que permiten libre circulación y conectividad, accesibilidad, seguridad y visibilidad, recorridos a la sombra durante las horas de sol y programas variados para todos los géneros y edades, son sumamente exitosos. Adicionalmente a la posibilidad de dotar a los espacios públicos de todas las cualidades antes mencionadas, el día de hoy tenemos la enorme oportunidad de lograr que su mantenimiento sea obligado. ¿Y cómo hacerlo? Al agregar una característica adicional, la capacidad de convertirlos en una infraestructura. Si estos sitios se transforman en lugares de captación y tratamiento de agua, generación de energía eléctrica, reciclaje de residuos o producción de comida, por nombrar unos cuantos, entonces habremos conseguido que además de construir ciudad, sean los posibilitadores de mantenerla, tejiendo en vertical los contextos ambiental, urbano, social, cultural y hasta económico. El espacio público abierto, el día de hoy, es el sitio donde se dará naturalmente el reencuentro, el intercambio de ideas y la formulación de nuevas posibilidades para habilitar y habitar este planeta.